Buenos días, hoy día vamos a ver un poco de miocardiopatía y resonancia magnética. Esta lámina que puse en principio tiene relación con una historia que les quiero contar para empezar la presentación. Según cuenta la leyenda, Erasistrato, durante su estadía en la corte del rey Seleuco Nicator, fue llamado para curar al hijo del rey, Antíoco, el cual sufría de una enfermedad misteriosa que ya le había provocado deseos de suicidio. Erasistrato, tan psicólogo como gran médico, solicita que todas las personas jóvenes y hermosas del palacio desfilen frente al enfermo y a medida que comparecían, iba observando atentamente a Antíoco, examinando también el pulso y la acción del corazón, hasta que al presentarse la bella Estratonice, esposa del rey, se manifestaron en el enfermo todos los síntomas del amor, como palpitación violenta del corazón, alteración del pulso, mudanza de color, dificultad en hablar y conmoción. Una vez descubierta la causa de la enfermedad, el médico le dijo al rey Seleuco que Antíoco padecía una enfermedad incurable, el mal de amor. El rey resuelve separarse de su esposa y casarla con su hijo, salvando así la salud de éste y la felicidad del reino. En eso consiste la presentación. Bueno, la presentación en verdad no consiste acerca del mal de amor, sino que más bien la presentación quiere hablar de un grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio asociadas con disfunción mecánica o eléctrica, que usualmente, pero no siempre, exhiben dilatación o hipertrofia ventricular inadecuada y se deben a una variedad de etiologías que frecuentemente son genéticas. Ustedes saben que estas pueden ser primarias o secundarias y en forma práctica las podemos clasificar en dilatadas, hipertrófica, arritmogénica ventricular, restrictiva o no clasificadas, no compactada o un Takotsubo. Los temas que vamos a tratar en esta charla son dos: ¿qué es y para qué sirve el realce tardío en resonancia magnética en las miocardiopatías? ¿Y en qué circunstancias la resonancia magnética es de utilidad para el diagnóstico anatómico y funcional? Veamos lo primero, veamos el realce tardío. ¿En qué consiste el realce tardío? Una vez que se inyecta gadolinio endovenoso en un paciente normal, el gadolinio se impregna en el miocardio en forma homogénea para a los 10 minutos tener la menor cantidad de gadolinio en el miocardio. Sin embargo, en un paciente que tiene un foco de fibrosis o de necrosis, ocurre lo siguiente: se impregna el gadolinio en el miocardio y queda retenido en el área de fibrosis o necrosis. Si nosotros aplicamos un pulso o una secuencia específica de resonancia para anular la señal del miocardio normal, lo que tendremos es un miocardio negro, sin señal. Sin embargo, si nosotros aplicamos la misma secuencia en un paciente que tiene un foco de fibrosis, dado que el gadolinio se retiene, veremos un foco blanco, como en este caso, o como en este caso. Entonces, el foco hiperintenso, después de 10 minutos de haber inyectado el gadolinio, es el realce tardío. El realce tardío puede tener diferentes patrones. Ese patrón, hay dos patrones básicos. Puede ser isquémico o un patrón no isquémico. Isquémico significa que compromete el subendocardio, el realce tardío, y que respeta un territorio coronario, es decir, va en relación a un territorio coronario. Por ejemplo, podemos tener así un infarto de pared anterior, un infarto de pared lateral o lateral inferior, un infarto subendocárdico o un infarto transmural. Todos patrones isquémicos. Un patrón no isquémico, por el contrario, es un patrón que respeta el subendocardio y que no respeta necesariamente el territorio coronario. Por ejemplo, un patrón subepicárdico, con respeto del endocardio. Un patrón moteado intramiocárdico, parchado. Un patrón focal septal.
o un patrón concéntrico. Todos estos patrones no isquémicos. Veamos ejemplos de patrones en 3 enfermedades clásicas. Miocarditis, por ejemplo. Tenemos un patrón epicárdico con respecto al subendocardio, o podríamos tener también un patrón mesocárdico o intramiocárdico. Miocardiopatía hipertrófica, un patrón, 2 motes dentro del miocardio, 2 patrones moteados dentro del miocardio, o un patrón algo más difuso, de pared septal y de pared lateral. O un paciente normal, que también es posible encontrar. En miocardiopatía dilatada podríamos ver un patrón de realce normal, buen pronóstico, un patrón intramiocárdico parchado, un patrón de pared lateral que hace sospechar que el paciente ha tenido previamente una miocarditis, en este caso un patrón lateral transmural, y eventualmente podemos encontrar en algún paciente un patrón subendocárdico, dado que este paciente tiene una miocardiopatía secundaria a una isquemia miocárdica. Por eso tiene este patrón subendocárdico. Es decir, este patrón, como compromete el subendocardio, es isquémico. De hecho, este paciente tiene un shunt entre la coronaria izquierda y la arteria pulmonar, un ARCAP. Entonces dijimos que el patrón no isquémico, que no respeta el territorio coronario y respeta el subendocardio, en miocardiopatía, no estamos hablando de miocarditis, la miocarditis es solo un ejemplo, en miocardiopatías significa fibrosis, básicamente fibrosis. ¿Cuál es el problema del diagnóstico diferencial con realce tardío? El problema es que no todos los pacientes con una misma enfermedad tienen realce tardío. El patrón de distribución del realce no es exclusivo de cada enfermedad. El realce transmural hace difícil descartar enfermedad isquémica. La enfermedad isquémica puede coexistir con una miocardiopatía y el realce tardío sirve para focos de fibrosis, no para fibrosis difusa. Veamos ahora esta fibrosis de la cual estamos hablando, cuál relación tiene con el pronóstico del paciente en 2 enfermedades clásicas, miocardiopatía hipertrófica y dilatada. En estas 2 enfermedades, nosotros sabemos que se presentan los focos de fibrosis en resonancia y esto se relaciona más con arritmias. ¿Hay una relación con la mortalidad, por ende? En miocardiopatía hipertrófica se hizo un primer trabajo el año 2010 con 243 pacientes que demostró una relación entre mortalidad cardiovascular y fibrosis. Sin embargo, la pregunta es, ¿la fibrosis miocárdica se asocia entonces a muerte súbita? Se hizo un trabajo el año 2012, un metaanálisis que solo pudo reclutar 4 estudios en los cuales se encontró lo siguiente. Había una correlación positiva con muerte cardíaca, había correlación con falla cardíaca y había relación con todas las causas de mortalidad. Sin embargo, no se encontró una estadísticamente significativa relación con muerte súbita. Sin embargo, el autor dice que los odds ratio, la variabilidad que tiene el odds ratio es muy larga, muy grande. Por tanto, se necesitan más estudios para sacar esta conclusión. En miocardiopatía dilatada, el 2013, se observó que pacientes que tenían fibrosis tenían mayor mortalidad y mayor probabilidad de trasplante, y que además tenían mayor probabilidad de muerte súbita. No se diferenció qué porcentaje, solo se dijo, fue dicotómico, sí o no. Entonces el realce tardío en miocardiopatía es útil en el diagnóstico diferencial, permite descartar infarto por los patrones isquémicos, permite sospechar infarto concomitante y tiene valor pronóstico de muerte cardíaca en miocardiopatía hipertrófica y dilatada. Cerramos capítulo. Veamos ahora qué rol tiene en la función y en la anatomía. La resonancia cardíaca ayuda a la ecocardiografía en el diagnóstico, dado que permite una caracterización anatómica y funcional de la forma, el grosor, el tamaño, la función tanto global segmentaria como de las válvulas. Por ejemplo, en miocardiopatía dilatada nos permite ver la función, los diámetros y la insuficiencia valvular, como en este paciente, en que ven ustedes la dilatación de las 4 cámaras y la insuficiencia mitral y tricuspidia. Sin embargo, no solo
permite evaluar la función del ventrículo izquierdo, sino también la función del ventrículo derecho que puede estar comprometida. Y esta función comprometida se asocia a mayor mortalidad cardíaca y a mayor posibilidad de trasplante. La miocardiopatía no compactada es una enfermedad relacionada con la miocardiopatía dilatada. Hacemos el diagnóstico al observar la hipertrabeculación del ventrículo izquierdo. Y en los pacientes que tienen la enfermedad, una alteración de la función ventricular. Sin embargo, el problema es que la hipertrabeculación del ventrículo izquierdo puede darse en situaciones normales, en una miocardiopatía dilatada o en una miocardiopatía no compactada. La resonancia magnética nos permite valorar cada segmento por separado, medir el volumen del miocardio no compactado y medir la proporción de miocardio no compactado. Es así como algunos autores han propuesto medidas más estrictas para el diagnóstico de la enfermedad y han propuesto lo siguiente: que la masa trabecular sea más del 25% del ventrículo izquierdo, que la masa no compactada sea más de 15 gramos y que la relación no compactada, compactada sea o 3:1 o 2:1 dependiendo del segmento donde estamos analizando. Pero la hipertrabeculación no solo puede comprometer el ventrículo izquierdo, sino también el derecho, con distintos grados de alteración de la motilidad o disfunción. Veamos ahora en miocardiopatía hipertrófica. Podemos ver el fenotipo o grosor ventricular, como por ejemplo en el predominio septal asimétrico clásico. O podemos ver un predominio apical, más difícil de visualizar en ecocardiografía, o un predominio de pared inferoseptal, que no es clásico. Cuando el grosor es máximo, es fácil y evidente, como dijo el doctor Gatica. Sin embargo, cuando es levemente asimétrico están los problemas y la resonancia puede ayudar a la ecocardiografía a definir esa asimetría que permite apoyar el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Y cuando es difuso, nosotros tenemos que plantearnos algún diagnóstico diferencial. Puse dos diagnósticos diferenciales más clásicos o evidentes, que una es la membrana subaórtica, que se ve muy bien con ecocardiografía, y el otro es la enfermedad infiltrativa, la amiloidosis. La resonancia magnética puede aportar en el diagnóstico de amiloidosis, dado que se ve la hipertrofia tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. El patrón de realce es un patrón de realce concéntrico, más bien difuso, y existen técnicas más novedosas a partir del año 2012, 2013 y este año en estudio, que es el tiempo de inversión y el mapa de T1. Eso no quiero explicar exactamente, pero son nuevas técnicas y están siendo investigadas para el diagnóstico más preciso de esta enfermedad. En cuanto a función ventricular, podemos ver la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que se ve mejor con una resonancia donde vemos solo el flujo. Vean el flujo en el tracto de salida y en la aurícula izquierda, severo. Podemos ver obstrucción intraventricular sin o con aneurisma apical. Veamos ahora miocardiopatía ritmogénica. ¿Qué nos aporta? Básicamente nos aportan los criterios. Primer criterio, los volúmenes ventriculares y fracción de eyección, pero principalmente la resonancia lo que aporta es la alteración de la motilidad del ventrículo derecho. Vean la pared lateral del ventrículo derecho que tiene una disquinesia, un abombamiento de la pared en sístole, lo que se ve tanto en eje corto como en eje de 4 cámaras. ¿Qué nos aporta ahora en Takotsubo? Podemos ver la alteración evidente de la movilidad segmentaria apical en esta paciente. Aplicamos la secuencia de realce tardío, demostramos que no tiene necrosis y si eventualmente controlamos la paciente, podemos ver que la motilidad se mejora. En miocardiopatía restrictiva, ustedes saben
que la miocardiopatía restrictiva es una restricción miocárdica que causa disfunción básicamente diastólica y insuficiencia cardíaca la mayoría de las veces de predominio derecho, lo que clínicamente se observa, y en este caso la miocardiopatía restrictiva y pericarditis constrictiva comparten muchos hallazgos en común, y por tanto en nuestro medio es el diagnóstico diferencial más importante. En pericarditis constrictiva lo que podemos ver es la alteración de la morfología del ventrículo derecho, el engrosamiento importante del pericardio. Vean ustedes que el pericardio es rígido, hay alteración de la motilidad del ventrículo derecho, pero básicamente del septum interventricular debido al acoplamiento patológico de ambos ventrículos. Y también podemos ver la dilatación de la vena cava secundariamente a la insuficiencia cardíaca y a la transmisión de la presión retrógrada. Entonces, en diagnóstico anatómico y funcional, la resonancia muestra la función del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, determina el compromiso del ventrículo derecho, que puede tener valor diagnóstico en displasia ritmogénica o pronóstico en miocardiopatía dilatada, aporta al diagnóstico de miocardiopatía no compactada, define bien la anatomía ante sospechas diagnósticas, permite el diagnóstico de amiloidosis, confirma el infarto en Takotsubo y permite el diagnóstico diferencial entre miocardiopatía restrictiva y pericarditis. Eso es todo. Sin embargo, para terminar, creo que era más fácil cuando la miocardiopatía era un mal de amor.